Sí, hermanos y amigos, es una gran bendición otra vez estar delante de ustedes y poder compartir lo glorioso que es la palabra del Señor, porque trae mensaje para nuestra vida. Quisiera invitarles a que escucharan esta porción bíblica. Se encuentra en San Mateo capítulo 12, versos 12, 13 y 14. Dice así: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y el otro texto que quiero leerles se encuentra desde el verso 9. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había ahí un hombre que tenía una mano seca, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Esta pregunta la hizo Jesús, y la hizo precisamente debido a una ocasión en que los fariseos presentan ante él una acusación. Jesús había venido caminando por los sembradíos de la gran Galilea, y sus discípulos, llega la hora de comer y ellos sienten hambre. No tenían comida, no tenían manera de ir a conseguir algo para comer, y se les hizo fácil a los discípulos empezar a restregar espigas de trigo que estaban en el sembradío y empezar a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, así como eran de escrupulosos religiosamente, le dicen: mira, maestro, que no tienes cuidado, tus discípulos quebrantan la tradición del sábado. Y los fariseos presentan esta acusación, no pierden tiempo para decir: tus discípulos no guardan el sábado. Pero Jesús contesta a los fariseos y les dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si tiene una oveja y se le cae en el pozo, pues no la saca? Entonces él les dijo: ¿no habéis leído nunca la escritura que dice de David, cuando él tuvo hambre, que venía con su ejército? Él tuvo hambre y entonces entra al templo, y el sacerdote Abiatar le ofrece de comer, porque tenían hambre él y sus hombres. Pone a su disposición de David los panes de la mesa de la proposición, que no era lícito ni permitido comer a nadie, sino a los puros sacerdotes. Pero la situación apremiante hizo que el sacerdote concediera a David comer esos panes. Y Jesús se los mencionó a los fariseos. Y tampoco se han fijado, les dice Jesús a los fariseos, tampoco se han fijado cómo los sacerdotes quebrantan el mandamiento. Y en el día de reposo ellos ofrecen sacrificios, ellos lavan los animales, los matan, y ellos son sin culpa. Ustedes no se han fijado en eso. Ellos eran un tanto exagerados en cuanto a la disciplina de los demás, pero descuidaban y sabían que por causa de sus tradiciones ellos quebrantaban muchos otros mandamientos más. Sin embargo, Jesús le hizo hincapié en esas dos faltas. Eran tan escrupulosos así que ellos decían que el día de reposo ni siquiera se debería de hacer un nudo
con sus manos alguno de ellos. Si acaso permitían que se hiciera algún trabajo, era que una mujer se abrochara un nudo en su ropa. Pero ellos eran tan extremistas que el hecho de remover las espigas y tallarlas, para ellos constituía ya una falta de que no estaban guardando el sábado. Y Jesús les hace hincapié sobre esto y les dice: los sacerdotes quebrantan el mandamiento y son sin culpa. Y les estaba diciendo, ellos van, matan el animal, lo preparan, comen el cordero, y todo eso es esfuerzo, lo hacen con sus manos, pero ellos eran sin culpa. Entonces Jesús los dejó por ahí y él se fue a la sinagoga. Pero cuando llega a la sinagoga, también ahí había fariseos. Habían llegado ya también ellos. Y está un hombre que tiene una mano seca, así dice la Biblia. Su mano estaba dañada, estaba seca, sin vida. Y cuando Jesús entra al templo, le dice al hombre de la mano seca: extiende tu mano. Y cuando el hombre escucha la palabra de Jesús, a la sola palabra de Jesús, esa mano que estaba sin vida, que estaba seca, no se movía, sus tendones estaban dañados, pero cuando escucha la orden de Jesús, este hombre extiende esa mano y dice la Biblia que le fue restaurada como la otra, quedó sana. Quiere decir que Jesús es Señor del sábado, es Señor del templo, es Señor de los fariseos. Una de las cosas que a ellos les incomodaba mucho es que Jesús dijera que el Hijo de Dios era Señor del sábado. Porque para ellos lo más grande era la ley sabática que ellos tenían. Lo más grande era el templo, era su orgullo. Sin embargo, no sabían lo que quería decir: misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús les dice: si conocieran el don de Dios, no condenarían a los inocentes. Si conocieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no serían tan legalistas y condenarían a los inocentes. Ellos estaban tan ciegos que no podían ver que el que estaba ahí hablando con ellos era el Señor del templo. Para ellos lo máximo era el templo y pasaban por alto quién era Jesús, que era el Señor del templo. Ellos veneraban el sábado, pero no se daban cuenta que Jesús era mayor que el sábado. Ellos tenían sus tradiciones y para ellos eran muy grandes, pero no se habían puesto a pensar que Jesús es el Señor de todas las cosas. Y cuando está en la sinagoga y sana a este hombre, aquellos hombres dijeron: esto es el acabose. Jesús está sanando exactamente el día sábado y aquí en el templo. Y dice la Biblia que dejándolos ahí Jesús, él se fue. Los dejó con sus tradiciones, con sus ideas equivocadas, y él se fue. Y lo que más me da gusto es que se fue y dice que sanó a todos. Gloria a Dios. Yo sé que en esta tarde, si tú te hicieras esta pregunta: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Jesús no estaba tratando de saber el costo monetario de una oveja. Cuando él pregunta esto, no dice pues una oveja vale por su carne, por su leche, por su piel. No, por su lana. Una oveja vale mucho. Pero Jesús no está tratando de averiguar o de dejar en claro el precio monetario. Él quiere hacerles entender que la vida de los seres humanos valía más que todas las tradiciones y todo lo que ellos pudieran hacer simulando una falsa religiosidad. Si alguien tenía la desgracia de que una oveja se le cayera, aunque fuera sábado, iba y la sacaba. Pero para ellos era muy indigno
que Jesús sanara a este hombre que tenía años con su mano seca. No sabían lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Sabías que la vida tuya y mía ante los ojos de Dios tiene un valor grande, muy grande? Por eso el Señor no tuvo en poco dejar su trono de gloria y venir a dar su vida por nosotros. Él tuvo que resistir la dureza de los corazones de los fariseos, pero dejó por sentado que Él nos ama y que para Él vale más un hombre que una oveja. Dios te bendiga.